El tema que trataremos esta semana es un tema bastante interesante. Vamos a ver lo que son los logaritmos, ¿no? Bien, vamos a ver. Eh, eh, este tema es muy interesante, ¿no? Eh, lo que se desarrollará en la semana 15, vamos a ver la definición del logaritmo, cómo se define el logaritmo y cuáles son las propiedades del logaritmo, ¿no? Luego vamos a ver las ecuaciones e inecuaciones con logaritmo. Recuerde que al inicio de este curso nosotros definíamos los que era una ecuación, una inecuación. Luego vimos ecuaciones con una variable, con dos variables, soluciones de ecuaciones, y ahora estamos trabajando con funciones y lo mismo, vamos a definir lo que es una función muy especial que llamamos logaritmo, ¿no? Veremos sus propiedades y a igual forma veremos las ecuaciones e inecuaciones con esta nueva función. Esta función llamada logaritmo es una función que tiene su inverso, que son la función exponencial. Así como la suma, tenemos la diferencia, para el producto tenemos la división, las funciones, que es un tema que supongo ya debe estar desarrollando en el curso de Matemática 3. Toda función que es inyectiva tiene un inverso, ¿no? Así como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Muy bien, entonces, pero estas funciones para hallar sus inversas es un poquito complejo, ya lo desarrollaremos nosotros, espero, cuando ingrese usted a la universidad y en el curso de cálculo 1. Es creo que la cuarta, quinta semana que se ven funciones, eh, sus clasificaciones, funciones inyectivas, biyectivas, suryectivas y composición de funciones para ver la inversa. Entonces hay que arar un poquito ahí para llegar a este concepto. Más sin embargo, podemos graficar estas funciones, ¿no? Entonces eso no va a haber dificultad para poder verlo. Entonces vamos a ver cuál es la definición del logaritmo. El logaritmo nace allá por siglo XVII por un problema comercial, ¿no? Tiene muchísimas aplicaciones, pero en ese entonces se estaba buscando cómo simplificar operaciones, ¿no? Entonces siempre en matemática tratamos de resolver inconvenientes, problemas que aparecen en el mundo real, ¿no? Es mucho más fácil multiplicar que sumar y es mucho más fácil en el caso del logaritmo, pasa de operaciones complejas como la multiplicación a una suma, es más fácil sumar que multiplicar o es más fácil restar que dividir. Y veamos cómo parte esto, ¿no? Entonces se define el logaritmo de la siguiente manera. Tenemos b, un valor que es positivo. Fíjese acá me dicen b, valor positivo. Entonces vamos a definir el logaritmo solamente para valores positivos, pero dentro de los valores positivos, sin considerar el 0 hacia el infinito, está el 1. Me piden que el 1 no tiene que estar considerado en esta definición. X también un valor positivo, dice acá lo siguiente. El logaritmo de X en base B denotado por esto de acá se lee logaritmo de X en base B. Está como subíndice, ¿no? Se lee logaritmo de X en base B. Entonces, la base del logaritmo me piden que sea un número positivo diferente de 1. Pero este valor a quien yo le voy a tomar el logaritmo, lo único que me exigen es que sea positivo. ¿Puede ser 1? Sí, sí puede ser 1. Pero este no puede ser 1. Bien, me dice que el logaritmo de X en base B es otro número y ese número es real, pero cumple esta condición, que B, que es la base, elevado al exponente Y, sea igual a X. ¿Cómo se representa acá? Miren, acá hay un sí, solamente sí. Este símbolo usted ya lo ha trabajado en el curso de aritmética la primera semana. Recuerde que es doble implicación. Me dice, el logaritmo de X en base B es igual a Y. Sí, solamente sí, X es igual a B a la potencia Y. Entonces, la teoría exponente ya lo trabajamos. Ahora estamos relacionando exponentes con logaritmos, ¿no? Veamos algún ejemplo, ¿no? Me dice logaritmo de 243 en base 3.
Así se lee, ¿no? Logaritmo de 243 en base 13. Este valor es igual a 5. Entonces, si me dicen que es igual a 5, 5 es un número real. ¿Cuándo se va a cumplir? Sí y solamente sí, recuerde. El número 243, x 243, va a ser igual a 3 elevado a la quinta, ¿no? Es igual a 3 elevado a la quinta. Y si usted multiplica 5 veces 3, me va a dar 243, ¿no? Entonces, tiene que ver el logaritmo con la teoría de exponente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo logaritmo de x en base x es igual a 1, ¿no? Entonces, veamos la definición. Sí, solamente sí. Tendríamos que b es igual a la base elevado a la potencia 1, ¿no? Acá. Si tenemos la definición, esto me da, y eso es cierto, ¿no? Vamos a ver acá. Esto, según la definición, sí y solamente sí, es x, que en este caso es b, será igual a la base, que es b elevado a la potencia 1, ¿no? b a la 1 es igual a 1. Ahora, me dicen que el logaritmo de 1 en base b es igual a 0. Ojo que acá, en la definición, nosotros lo único que exigíamos para la base es que sea positivo y diferente de 1. En cambio, tomar logaritmo a cualquier número solo que sea positivo. Ahí puede ser incluso 1. No puedo tomar logaritmo para valores negativos, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, si aplico la definición, me va a dar sí, solamente sí, 1, ¿no? El número que está acá, 1, es igual a la base elevado a la 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1, ¿no? Entonces, logaritmo de 1 en base, cualquier base siempre es 0. Entonces, en el caso de que la base sea igual a 10, no se escribe la base, ¿no? Simplemente denotamos logaritmo de x. Está implícito que la base es 10. Es como cuando sacamos la raíz cuadrada de un número. Ya no escribimos el índice 2 porque ya entendemos que es la raíz cuadrada, ¿no? Que su índice que está ahí es 2. Entonces, en este caso, cuando la base 10 ya no se escribe la base, ¿no? Este es el llamado logaritmo decimal. Ahora, cuando la base es e, entonces, que es igual a 2.7182 puntos suspensivos, este es un número irracional. No se puede escribir de la forma A sobre B, es un número real. Recuerde que los reales es la unión de dos conjuntos disjuntos, racionales y irracionales. Dentro de los irracionales están raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 7, el número pi, el número de Neper E. Este es el número de Neper, que es igual a 2.7181 y más puntitos, ¿no? Cuando la base es C, entonces la notación es especial. Logaritmo de un número X en base S denota así, ya no log, sino lnx. Esto me está indicando que la base es el número de Neper, ¿no? Es el que creó los logaritmos, ¿no? Entonces, por eso es su nombre. Muy bien, logaritmo neperiano también se le llama, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué propiedades tiene el logaritmo? Antes de ver el logaritmo, entender, descartar. Antes de ver el logaritmo, las propiedades, voy a entrar acá, por acá, y voy a ver una gráfica acá en este graficador. Este es un software que usted lo puede bajar se llama GeoGebra, algunos deben conocerlo. Entonces, lo deben conocer, el GeoGebra, pero se puede descargar, es un software libre, así como hay muchos software, ¿no? Les voy a escribir la función logaritmo. Bien, acá me dice muchos logaritmos, ¿no? Y acá tengo el logaritmo de base 10, ¿no? Entonces, vamos a poner el logaritmo vamos a poner de x, ¿no? Vamos a ver qué me da. Vamos a poner logaritmo de x, ¿no?
Entonces, fíjese, ahí aparece la gráfica, cómo es la gráfica de la función logaritmo de x. Entonces, voy a borrar estas cuadrículas para que usted observe lo siguiente, ¿no? Esto de acá, como había dicho, es una función. Habíamos dicho que el logaritmo de 1, habíamos dicho nosotros, vamos a poner acá, que el logaritmo, a ver, acá quiero escribir, logaritmo de 1 es igual a 0, ¿sí o no? Acá me salió, me está poniendo la base, me está pidiendo la base. No, no puedo poner esto. Entonces voy a copiar simplemente la gráfica, pues si no me voy a demorar mucho. Esta es la función logaritmo. Ahí está, ¿cómo es la gráfica, no? Entonces vamos por acá. Voy a poner una nueva diapositiva para que usted pueda hacer un pantallazo y vea lo que está pasando. Esta es la función logaritmo, ¿no? Esta es la función logaritmo. Es la función y igual a logaritmo de x en la base 10. Ahora, habíamos visto una propiedad que me dice que el logaritmo en cualquier base es igual a 0. Si yo tomo logaritmo de, esto quería hacer, logaritmo de 1, 1 está acá. No, vamos a ver acá. Ahí está, ¿no? Logaritmo de 1 es 0. Está cortando al eje de las x en el punto 0. Este punto es 1,0, ¿no? Este punto que está acá es 1,0. 1,0. Ahí está. Entonces, siempre que tomo logaritmo a 1, en cualquier base siempre me va a dar 0. Va a cortar al eje de las x en el punto 0. Si usted observa esta función, de 1 hacia la derecha, la función va creciendo, toma valores positivos, pero de 1 hacia la izquierda la función toma valores negativos, ¿no? Entonces, hacia abajo están los valores negativos, hacia arriba los valores positivos. Entonces, hay una gran diferencia porque acá cuando me define, me dice logaritmo, la base, miren, esta base me dicen que es, vamos a poner este color, es positivo pero diferente de 1, no puede ser 1. Entonces, hay una gran diferencia cuando tomo el logaritmo para valores que son mayores a 1 y para valores que son menores a 1. Bien, ¿qué propiedades tiene el logaritmo? Ahora vamos a ver las propiedades. Ahí está la gráfica de la función logaritmo y tiene una serie de propiedades, ¿no? Entonces, habíamos dicho que yo puedo pasar de un producto a una suma. Logaritmo de x por y en base b es el logaritmo de x en base b más logaritmo de y en base b. Entonces, las operaciones se hacen mucho más sencillas. Por ejemplo, si yo quiero tomar logaritmo de 14, que es igual a 2 por 7, eso será igual al logaritmo de 2 en base 2 más logaritmo de 7 en base 2. Pasé de un producto a una suma. O de un cociente paso a una diferencia, ¿no? Entonces acá tendríamos logaritmo de x en base b menos logaritmo de y en base b. Pasé a restar y acá estaba dividiendo. Entonces, si por ejemplo tuviera logaritmo de 49 entre 2 en base 7, es logaritmo de 49 en base 7 menos logaritmo de 2 en base 7. Por ahí dejamos esto, luego veremos esto. Veamos, ahora, el logaritmo de una potencia. Miren, cuando el exponente está sobre el número a quien le tomo el logaritmo, este número baja a multiplicar el logaritmo y me daría n veces el logaritmo de x en base b. Y es por eso que acá yo tengo logaritmo de 49 en base 7, pero esto es igual a logaritmo 49, 7 elevado al cuadrado en base 7. Este 2 viene acá a multiplicar por esta propiedad, porque
exponente está sobre el número a quien tomo el logaritmo. Entonces sería 2 veces el logaritmo de 7 en base 7. Pero el logaritmo de 7 en base 7 es igual a 1. Entonces me quedaría 2 por 1, que es lo que está apareciendo acá, ¿no? Me dicen que el logaritmo de 49 en base 7 es igual a 2. Y por eso aparece esta expresión. Vamos a ahorrar esto. Y entonces tendríamos igual acá, ¿no? Me dicen que el logaritmo de 144 en base 5, 144 es 12 al cuadrado, 2 pasa a multiplicar al logaritmo y tendría 2 veces logaritmo de 12 en base 5. Ojo acá, el exponente está sobre el número a quien toma el logaritmo, pero si el exponente está sobre la base, esto viene acá a dividir. Por ejemplo, si yo tuviera logaritmo de 7 en base 2 elevado al cubo, esto sale pero invertido, o sea, 1/3 o 3 a la menos 1 logaritmo de 7 en base 3, ¿no? Ahora, si yo tengo acá exponente 3, entonces esto viene a multiplicar acá por 3. Quiere decir que esto y esto se cancela. Ahora, en este caso, me dicen que acá tengo logaritmo de x a la m en base b a la n. Esto pasa a multiplicar el m y esto pasa a dividir al logaritmo. Y me quedaría el logaritmo de x en base b. Siempre y cuando, ojo, este exponente sea diferente de 0, porque si es 0, acá esto sería 1. Y la base, habíamos dicho, no puede ser 1. Entonces borramos esto. Y acá tenemos, ¿no? 125 es 5 elevado al cubo. Esto viene acá a multiplicar y esto pasa a dividir. Entonces me quedaría 3 medios logaritmo de 5 en base 2. Una propiedad muy importante también del logaritmo es la propiedad de cancelación. Miren acá, este número es logaritmo de b en base a, pero este número a quien le tomo logaritmo ahora está como base. Y acá hay un producto. Entonces, cuando eso sucede, se cancela esto, se cancela, y solamente me queda logaritmo de c en base a, siempre y cuando el a, que es la base, sea diferente de 1, ¿no? Entonces, acá puedo cancelar. Y entonces acá, por ejemplo, tengo logaritmo de 7 en base 6 por el logaritmo de 36 en base 7. Entonces, este 7 con el logaritmo en base cancela, y solamente me queda el logaritmo de 36 en base 6. Recuerde también que 36 es 6 elevado al cuadrado en base 2, ¿no? Esto de acá viene a multiplicar y me quedaría 2 veces logaritmo de 6 en base 6. Y logaritmo de 6 en base 6 es 1. Entonces me quedaría 2 por 1 y eso me da como resultado 2. Muy bien, entonces sigamos. Ahora, fíjese que en este caso, en muchos ejercicios, la base no me conviene. Tengo logaritmo de x en base b. Esta propiedad se utiliza para cambiar de base. Este logaritmo lo puedo expresar como un cociente. Y acá tengo logaritmo de x en base a entre logaritmo de b en base a. Ahora la base es a. Recuerde que la base debe ser positiva y diferente de 1. Entonces, en este caso ya no aparece b como base, sino como un número a quien le voy a tomar el logaritmo, ¿no? Por ejemplo, tengo el logaritmo de 12 en base 9. Entonces, eso es igual al logaritmo de 12 en base 6 sobre el logaritmo de 9 en base 6. Puedo haber puesto 2, 4, 7, 8, cualquier número, siempre y cuando recuerde la base tiene que ser positiva, diferente de 1, ¿no? Ahora, fíjese, acá yo tengo una ecuación. Me dicen que el logaritmo de x en base b es igual al logaritmo de y en base b. ¿Puedo cancelar los logaritmos? Sí, sí puede cancelar, pero tiene que tener en cuenta que las bases tienen que ser iguales. Entonces, ahora sí, x igual a y. Mucho cuidado con eso. Entonces, acá, por ejemplo, me da logaritmo de x en base 7 igual al logaritmo de 11 en base 7. Y eso se da si, solamente si x es igual a 11. Entonces cancelo los logaritmos. Bien, continuamos y tendríamos acá.
Mire, esta es otra forma de cambiar las bases. No, yo tengo acá a elevado a la logaritmo, porque el logaritmo es un número. Entonces tengo a elevado a un exponente, un número, elevado a la logaritmo de c en base b. Fíjese acá, la base es a. Y acá c es un número a quien le estoy tomando el logaritmo. Entonces yo puedo intercambiar, cambiar. Este número pasa a ser la base y este número pasa a ser la base pasa a ser el número a quien le tomo el logaritmo. Intercambio, siempre y cuando c sea mayor a 0, a también sea mayor a 0. Por ejemplo, acá yo tengo 2 elevado a la logaritmo de 5 en base 6. Es intercambio, simplemente cambio. Este 5 pasa a ser ahora la base y 2 el número a quien le voy a tomar el logaritmo. Entonces se puede hacer ese intercambio con logaritmo. Cuando yo tengo b elevado a la logaritmo de x en base b, estos de acá se cancelan porque la función logaritmo y la función exponencial son funciones inversas. Entonces simplemente me queda x. Acá tengo 5 elevado a la logaritmo de 2 en base 5. Se cancela y simplemente me queda 2. Vamos a borrar todo eso. Entonces son propiedades. Miren, entonces acá, por ejemplo, yo voy a escribir la función, vamos a poner y igual a la función exponencial. Exponencial de x. Exponencial de x. Si usted observa acá, estas funciones, si usted ve esta función, acá lo que pasa es que es la función exponencial, pero acá este logaritmo no está en base 10. A ver, voy a escribir acá. Y igual a logaritmo neperiano de x. No sé si me acepta eso. Ahí está. No, fíjese, yo he puesto acá ln. Recuerde que ln es la notación del logaritmo neperiano. ¿Qué significa? Que la base es el número de Neperé, 2.7182 puntos suspensivos, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a borrar por un momento esto. Fíjense estas dos funciones, ¿no? Si yo pongo la recta y igual a x, voy a poner esta recta acá. No se me asuste mucho, esto de acá lo va a ver en la universidad, solamente es para darle una idea de lo que va a ver, ¿no? Entonces, esto de acá viene a ser como un espejo. O sea, si yo agarro y tengo esto en una hoja cuadriculado y lo doblo así por la diagonal, este punto que está acá es el mismo punto que está acá. El punto que está por acá es el mismo que está por acá. O sea, si yo paso una recta perpendicular a esta recta, vamos a poner una recta perpendicular. Voy a buscar un punto. Voy a buscar un punto acá, voy a poner un punto acá. Miren, es el punto 1.5 y voy a poner una recta perpendicular a esta recta y acá. Entonces, eso voy a ver, poner otro color acá. Entonces, y voy a poner esto más grueso. Entonces, ahora simplemente voy a hacer una copia de esto para que ustedes vean cómo es, cómo son una inversa de eso y por tanto se cancelan esto, ¿no? Esa es la función logaritmo natural. Y igual a el logaritmo natural de x, ¿no? Recuerde que cuando la base es la notación, ¿no? Acá al inicio habíamos puesto la notación, ¿no? Esto de acá. Logaritmo natural es el logaritmo neperiano, ¿no? Y acá tenemos la función exponencial. Y igual a la función exponencial. O sea, e a la x, ¿no?
Estas funciones son inversas, una de otra. ¿Qué significa que sean inversas? Significa que si usted traza una línea, voy a poner acá una línea vertical, así como yo he trabajado acá, ahora lo voy a hacer con un lápiz, ¿no? La distancia que hay desde este punto hasta acá, estas distancias son iguales. Esta distancia de 1 es igual a esta distancia de 2, ¿no? Igual, a cualquier punto, yo paso acá y cae perpendicularmente acá. Entonces, esta perpendicular. La distancia que hay desde este punto a este punto es igual a la distancia de este punto a este punto. Quiere decir que estos son iguales. Entonces, cuando eso sucede, se dice que estas dos funciones son una inversa de otra. Por eso es que se cancelan. Esto de acá se cancela y solamente me queda 2. Siempre la función exponencial con la función logaritmo se van a cancelar. Estos se van y solamente me queda 3. Es como la suma y la diferencia se cancelan, ¿no? 3, vamos a poner 3 menos 3, ¿no? Se van igual, ¿no? Y el menos 3, acá está el 0 y acá está el 3, ¿no? Distancias iguales, igual acá, para la función logaritmo y exponencial. Bien, continuamos. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver principalmente los ejercicios. He querido poner la figura para que ustedes vean las aplicaciones o cómo se ve eso, y lo van a ver ustedes cuando esté en la universidad, ya va a ver con más detalle todo esto, ¿no? Es muy interesante esta función, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Un momentito que hago así. Bien. Una observación acá. Habíamos visto la regla de la cadena, cómo se pueden cancelar. Estos se cancelan, ¿sí o no? Se cancela. Al cancelarse, cuando está en producto, entonces me va a quedar logaritmo de A en base A. Pero cuando el número es igual a la base, esto de acá es igual a 1, ¿no? Entonces, si esto es 1, entonces, ¿qué pasa acá? Recuerde también que esto es un número. Esto es como si fuera X y esto es como si fuera Y. Y eso es igual a 1, se está multiplicando. Entonces yo puedo despejar y decir que X es igual a 1 sobre Y, ¿no? Entonces acá yo puedo despejar y tener que el logaritmo de B en base A es igual a 1 sobre el logaritmo de A en base B. ¿Y en qué me ayuda acá? En la base. Mire, la base acá es A y acá la base es B. Cambio de bases. Ahí puedo cambiar de bases, ¿no? Ahora, vamos a resolver una ecuación con logaritmo. Entonces, en este caso, lo primero que debo asegurarme cuando resuelvo una ecuación con logaritmo es que la base y que el número a quien le tome el logaritmo cumplan ciertas condiciones. Recuerde que la base no puede ser 1 y tiene que ser positivo. Y solamente se toma logaritmo a valores positivos, ¿no? Ahí está el mantener, descartar, ¿no? Entonces vimos la gráfica acá. El logaritmo solamente está tomado para valores positivos. No, los valores negativos están a la izquierda, no solamente toma valores positivos. Y su rango sí puede ser cualquier valor real. Muy bien, entonces eso tengo que tener en cuenta porque eso lo hemos definido acá, ¿no? El logaritmo se puede aplicar solamente para valores reales positivos. Y la base también tiene que ser positiva y diferente de 1. Vamos a ver ahora cómo aplicamos todo lo que hemos visto en este ejemplo, ¿no? Entonces me piden resolver. Lo primero que debo decir es que X tiene que ser mayor a 0, diferente de 1. Y también X más 6 tiene que ser mayor a 0, ¿no? Entonces ahí está lo que había mencionado, ¿no? X tiene que ser la base mayor a 0, diferente de 1, y X más 6 mayor a 0. Ya usted ha desarrollado inecuaciones
entonces eso significa que el x tiene que ser mayor a menos 6 o x mayor a 0. La intersección me da que x tiene que ser mayor a 6, mayor a 0, disculpe, y diferente de 1. Entonces el x no puede ser negativo ni puede ser 1. Tiene que ser positivo y diferente de 1. Una vez que tengo eso, entonces sí utilizo la definición de logaritmo. Recuerde, logaritmo de x en base b es igual a A, si y solamente si x es igual a b a la a, ¿no? Entonces, esto me va a dar la resolución, me daría entonces que x más 2 es igual a x al cuadrado. Esto es la relación entre el logaritmo y la función exponencial. Entonces, ahí está, ¿no? X al cuadrado es igual a x más 6. ¿Y esto qué es? Una ecuación de grado 2 que hay que desarrollar, ¿no? Esto me daría x al cuadrado menos x menos 6. ¿Cómo se desarrolla? Puntos críticos, ¿no? Acá tendríamos menos 3 y 2. Entonces ubico los puntos críticos. Ah, no. Disculpe, no es una ecuación. Vamos a borrar todo, ¿sí? Vamos a borrar por acá nada. Como es igual a 0, esta es una ecuación, entonces tendríamos x menos 2 y x menos 3 y x más 2. ¿Cuáles son las soluciones? Son x igual a 2 y x igual a menos 2. Pero hay una condición acá, ¿no? De acá x puede ser 3 o x puede ser menos 2. Pero hay una condición. Entonces, acá x menos 2 o 3. Me dicen que el x tiene que ser mayor a 0 diferente de 1. El único valor posible acá es para x igual a 3. Entonces, mucho cuidado cuando yo desarrollo logaritmo. No puedo dar esta solución así. Tengo que analizar si existe o no la solución a partir de las condiciones que me da la definición del logaritmo. Bien, eso es una ecuación. Cuando trabajo con inecuaciones, las ecuaciones, recuerden, son igualdades. Las inecuaciones tienen menor o mayor. Cuando trabajo con inecuaciones, recuerde, la base siempre es un valor. Recuerde la base. Esta base tiene que ser mayor a 0 y tiene que ser diferente de 1, ¿no? Ahora, si es mayor a 0, entonces acá estamos 0 y acá está 1. Puede ser cualquier valor entre 0 y 1 o un valor mayor a 1. Entonces tiene que analizar esos dos casos. Recuerde que la gráfica de la función logaritmo tiene ciertas condiciones. Cuando graficamos, la gráfica me salió de esta forma, ¿no? Acá es cuando es un número mayor a 1, la gráfica se observa que la función logaritmo va creciendo. Y cuando este número es un valor entre 0 y 1, la función logaritmo va decreciendo. Entonces, a partir de lo que observamos en la gráfica, yo tengo lo siguiente. Si yo tengo una inecuación, logaritmo de x en base b menor que el logaritmo de y en base b, si la base es mayor a 1, si tomo una base mayor a 1, entonces esta desigualdad se mantiene para los números a quien tomo el logaritmo, ¿no? X mayor a 0, y mayor a 0 y x menor y, o sea, la desigualdad o la relación entre x y y se mantiene. Pero en el caso de que la base sea un valor entre 0 y 1, entonces ahí sí tengo problemas. Cuando tengo una inecuación, siempre x y y tienen que ser positivos, siempre. El logaritmo solamente está considerado para valores positivos. Esto cambia, ¿no? Ya no es menor, sino es mayor. X mayor a y. Veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Acá yo tengo una inecuación donde están los logaritmos. Ahí está logaritmo de toda esta expresión en base 7 y logaritmo de 10 en base 7. La base es 7. La base es mayor a 1.
Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, debo ver que esto sea positivo. Esto es positivo, entonces los números a quien tomo el logaritmo son positivos. 10 es mayor a 0, entonces me queda ver si esto es positivo. Entonces, primero la existencia. Esto tiene que ser mayor a 0. Ya hemos desarrollado inecuaciones. ¿Qué se hace cuando se resuelve inecuaciones? Lo que se hace es primero determinar los puntos críticos, ¿no? A ver, menos 6 y 3, ¿no? Producto en aspa me daría menos 3. Entonces los puntos críticos van a ser 6 y menos 3, ¿no? 6 y menos 3. Entonces en la recta pongo a menos 3 y pongo a 6. Siempre más, menos, más. Siempre se considera el signo positivo. Como es estrictamente mayor, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no? Entonces ahí tendríamos, vamos a borrar esta parte para que usted observe. Ahí se ha factorizado, se ha utilizado puntos críticos y la solución es desde menos infinito hasta menos 3 sin considerar el menos 3 unido con 6 al infinito, ¿no? Esto es la solución con inecuación. Entonces, los X que voy a considerar tienen que estar solo en este intervalo para que tenga sentido tomar el logaritmo a esta expresión. Entonces, eso dejamos ahí y ahora sí pasamos a resolver. Una vez que tengo esto, ahora sí resuelvo. ¿Qué resuelvo? X al cuadrado menos 3X menos 10. Mantengo la desigualdad. Será menor a 10, ¿no? Esto de acá me indica que x al cuadrado menos 3x menos 10 tenga que ser menor a menos 10, utilizando la primera o el primer caso, ¿no? Ahora hay que resolver esto, que es nuevamente una inecuación, ¿no? Esto pasa acá y me daría menos 28. Tendríamos x al cuadrado menos 3x menos 28 menor o igual a 0. ¿Cómo se resuelve esto? Mediante puntos críticos también. X menos 7 y 4, ¿no? Entonces sería x menos 7 por x más 4. Los puntos críticos son 7 y menos 4. Grafico, ahí está menos 4 y 7. Como es menor a 0, tomo el intervalo desde menos 4 hasta menos 7, porque siempre se inicia con signo más, luego menos, luego más. Como acá me pide menor o igual, cojo este intervalo. Y es lo que se está graficando acá, ¿no? Lo que se está obteniendo, ¿no? La solución, vamos a borrar esto, estará desde menos 4 a 7, intervalo cerrado. Esta solución lo tengo que intersectar con esto, porque acá tengo esto, la conjunción, que significa intersección. Graficamos, ahí está, graficamos la parte 1, ¿no? Que me dicen que es abierto. Acá me dicen que es abierto, entonces acá lo dejo abierto. Y la parte 2 que me dicen hay que tomar el intervalo cerrado. ¿Dónde se intersecta? Ahí está la intersección. Entonces, el conjunto solución, ¿cuál sería? Cerrado en menos 4 hasta menos 3 abierto, unido con abierto en 6, cerrado en 7. Eso sería mi conjunto solución. Me preguntan acá la suma de elementos enteros. ¿Qué elementos enteros están acá? Solamente menos 7 en este intervalo, y en este, disculpe, menos 4 y en este intervalo 7. La suma de menos 4 más 7 me da 3. ¿Qué es lo que está preguntando este ejemplo? Entonces, como ven, los ejercicios no son, acá a estas alturas ya no quiero operaciones, quiero que usted analice, quiero que usted sepa utilizar las definiciones. No queremos que calcule. En el examen de admisión la pregunta está diseñada para que usted lo desarrolle en menos de 1 minuto y medio.
Si usted se demora más tiempo, ya tiene problema. Debe dejar el ejercicio, respirar, pasar a otra pregunta y luego retomar, ¿no? Y ver que tiene que ser algo sencillo, donde usted utilice los conceptos que se les ha brindado. No, nunca una pregunta de examen de admisión, de repente el enunciado puede ser un poco cargado, pero el desarrollo no. Bien, entonces ahora vamos a ver ecuaciones exponenciales. ¿Qué pasa con la exponencial, no? Las ecuaciones exponenciales son aquellas donde la variable está como exponente, ¿no? La variable acá es x y y. Recuerde que hemos convenido de que en matemática los últimos elementos del alfabeto son variables y los primeros son constantes. En este caso ves una constante, la variable es XY. Entonces, cuando yo tengo esto y la base es diferente de 1, entonces yo puedo simplificar y decir que X es igual a Y. Por ejemplo, me piden que resuelva esta ecuación. En esta ecuación mi variable está como exponente. Podría cambiarle de variable yo y ponerle, por ejemplo, acá, según teoría exponente, esto sería 3 en la x todo elevado al cuadrado, ¿sí o no? Sería 3 a la 2x menos 24 igual a 5. Esto de acá podría poner 3 a la x al cuadrado. Y esto pasa acá a restar, ¿no? Y mire, usted ahí podría, si usted tiene habilidad, acá cambia de variable y podría poner a al cuadrado menos 5a menos 14 igual a 0. Y ya tiene una ecuación en la variable a. Entonces acá tendríamos menos 7 y 2. Y se factoriza como a menos 7 por a más 2 igual a 0, ¿no? Entonces podría ser eso. O de frente, si usted observa que quién es la variable, ¿no? Entonces de frente puedo, ahí se está factorizando, aspa simple, y tengo esta expresión. Y ahí me detengo un momento y observo lo siguiente. Dos números al multiplicarse me dan 0, sí, solamente sí, uno de ellos es 0. Entonces pongo, esto puede ser 0 o esto puede ser 0. Pero esto es 3 a la x, es un exponente. Y miramos acá, mantenerte. Veamos acá la gráfica. Voy a borrar esta, quiero borrar todo esto para que no vean. Ahí está. Mire, yo había mencionado esto es el exponente y igual a e a la x, ¿no? Observe, su dominio es todos los reales, pero el rango solamente son valores positivos, es de 0 al infinito, no puede ser un valor negativo. No voy a tener valor, mientras que la función logaritmo sí tiene valores negativos. La función logaritmo, sus rangos tienen valores negativos. Su dominio solo positivos. Pero la función exponencial, su rango solamente tiene valores positivos. No hay valores hacia abajo. Entonces, cuando yo estoy desarrollando esto, estaba desarrollando esta inecuación, entonces yo llego a esta expresión. Ahí. ¿No? Y me digo, esto no puede ser 0 jamás. Entonces lo único que me queda es que esto sea 0, ¿no? 3x. Si esto es 0, entonces 3x es igual a 7. Pero yo quiero x. Tomo logaritmo a ambos lados, ¿no? Entonces, acá esto no puede ser, ¿no? Entonces solamente me quedo con este lado. 3 a la x igual a 7. Entonces, por teoría exponentes, acá vamos a tomar logaritmo a ambos lados. Logaritmo de 3 a la x igual a logaritmo de 7. Esto viene acá y tendríamos x logaritmo
de 3 igual a logaritmo de 7. Esto pasa a dividir y tendríamos que x es igual a logaritmo de 7 entre logaritmo de 3. Pero utilizando propiedades, utilizaría que eso es igual a logaritmo de 7 en base 3. Porque puedo cancelar. Esto ahí se utiliza propiedades, ¿no? Un ratito. Se me está acabando la batería. No sé si hay alguna pregunta. Y eso de ahí estuvo claro. Las operaciones, como mencioné, no son complicadas. El problema es que yo entienda lo que estoy haciendo, cada paso que estoy haciendo. Debo justificar cada paso que hago. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Miss. Sí, Ok. profesora. Ok, bien. Entonces ahí está la solución. El conjunto solución es solamente un valor. Logaritmo de 7 en base 3. Ahora, cuando trabajo inecuaciones, ya no ecuaciones. Recuerde que una ecuación es una igualdad. Una inecuación es cuando aparece el símbolo menor o mayor que. En este caso, yo tengo b a la p por x mayor que b a la q por x. El exponente es un polinomio y ahí está mi variable. Entonces, si la base es mayor que 1, la desigualdad se mantiene igual. Pero si la base es un valor entre 0 y 1, entonces esto va a cambiar, ¿no? Entonces, esto cambia. ¿Qué significa? Que P de X tiene que ser menor que Q de X. Entonces, mucho cuidado acá, ¿no? Siempre observo las bases. Por ejemplo, acá tengo una inecuación y mi variable está como exponente. Pero la base es 2/3, que es menor que 1. Esto de acá es 4/9, que es menor que 1 y además es el cuadrado de esto. Entonces esto lo podría poner como 2/3 al cuadrado. Y ese exponente se multiplica con x más 1, ¿no? Acá está. Esto de acá es 2/3 elevado al cuadrado. Y 2 se multiplica con x más 1. Me va a dar 2x más 1. Muy bien, como esto de acá es un valor menor a 1, entonces no voy a mantener la relación. ¿Qué significa? Que va a cambiar. Tendría que 3 por x al cuadrado más 4x más 1 ya no será mayor, sino será menor que 2x más 2, ¿no? Entonces, esto cambió. Y ahora resuelvo esto, y resolver eso ya es conocido para ustedes, ¿no? Esto viene acá, tendría 2x, y esto viene acá y tendría menos 1. Se puede factorizar como por aspa simple 3x, x, menos 1 y 1, ¿no? Los puntos críticos son menos 1 y 1/3. Entonces, como es menor a 0, cojo el intervalo donde aparece el símbolo menos. Siempre empiezo con positivo, más, menos, más. No voy a tomar los extremos porque me dicen estrictamente menor. Las bolitas deben ir sin sombrear, ¿no? Y ese sería mi conjunto solución, desde menos 1 a 1/3. Entonces, mucho cuidado con esto. La base es importante. Entonces, veamos ahora los ejercicios que corresponden a esta semana número 15. Como varios ejercicios son sencillos, no son complicados. Vamos a ver cómo aplica usted las propiedades. Entonces me dice, las medidas en centímetros de los logaritmos, disculpe, las medidas de las longitudes de un rectángulo son 5 elevado a la logaritmo de 144 en base 5 y logaritmo de la raíz cuadrada de 3 en base raíz quinta de 3. Indique cuál es su perímetro. El perímetro es 2 veces largo más ancho, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Los datos. Entonces tengo que primero, este dato, eso es un largo o ancho. Bien, acá puedo hacer muchas cosas, ¿no? Muchas propiedades. Por ejemplo, se me ocurre acá utilizar esta propiedad, ¿no? 5, a ver, voy a borrar yo.
se me ocurre acá, podría ser lo siguiente. Esto de acá es esta propiedad A elevado a la logaritmo de B en base C. Esto de acá también es igual a B elevado a la logaritmo de A en base C. ¿Puedo cambiar, sí o no? Es una propiedad. Muy bien, veamos qué se ha hecho acá. Ahora, mire lo que tengo acá. Esto de acá es 5 al cuadrado. Y esto de acá es 12 al cuadrado. Propiedad del logaritmo, ¿no? Logaritmo de x a la n en base y a la m. Esto es igual a n entre m logaritmo de x en base y. Lo que está como exponente pasa a multiplicar y como lo que está como exponente en la base pasa a dividir. Entonces esto de acá es 2 entre 2 que se va a cancelar, ¿sí o no? Y me va a quedar solamente 5 elevado a la logaritmo de 12 en base 5. Pero eso es una propiedad del logaritmo, ¿no? Me dicen que b elevado a la logaritmo de c en base b, eso es simplemente esto con esto se cancela y me queda c. Entonces eso será igual a 12. En este caso, si yo utilizaba, sea la propiedad que usted use, siempre va a llegar al mismo resultado, ¿no? Voy a borrar todo y mire, vamos a ver. Si yo utilizaba cambiar de base y ponía acá 144 elevado a la logaritmo de 5 en base 25, ¿sí o no? Esto es igual a 144. Esto es 5 al cuadrado. Sale acá dividir, o sea, 1/2 del logaritmo de 5 en base 5. Pero el logaritmo de a en base a es igual a 1. Y esto sería igual a 144 a la 1/2. O sea, la raíz cuadrada es 144. Y la raíz cuadrada de 144 es igual a 12. Me da el mismo resultado, ¿no? De muchos caminos llegan a Roma, ¿no? Da el mismo resultado. Entonces ahí hay que aplicar propiedades. La siguiente propiedad, igual. A ver, dígame usted, ¿qué haría acá con esta expresión, no? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Eso a qué es igual? Logaritmo de 3 elevado a ¿qué? Exponente. 1/2. 1/2. Y acá tendría 3 elevado a la 1/5. 1/2 sale a multiplicar y 1/5 sale a dividir. ¿De quién? Del logaritmo de 3 en base 3. ¿Cuánto es logaritmo de 3 en base 3? 1. Y me quedaría por teoría de exponentes, por extremos y medios, ¿no? Eso me quedaría 5. 5/2. 5/2. Ese sería la longitud del otro. Ahí está. Y eso me da 5/2. Ahí está el largo y ancho de ese rectángulo. Entonces el perímetro sería 2 veces el largo por el ancho, ¿no? 12 más 5/2. Paso acá 24 más 5, 29/2. 2 y 2 se cancela, me queda solo 29. Entonces el perímetro es igual a 29. Si usted observa, eso no es complicado, pero debo tener claro las propiedades. Si no tengo claro las propiedades, ya fui. Otra cosa que yo recomiendo, esta es la alternativa siempre a mis alumnos, es lo siguiente, ¿no? Usted debe tener, lamentablemente, yo les digo, yo ya me he olvidado de sumar, de multiplicar, esas cosas no hago en la universidad, no es algo que en el día a día dicto métodos numéricos, cálculo 3, cálculo 4. Entonces estoy familiarizada, ya me olvidé de multiplicar y además la, la calculadora lo hace todo. Entonces el cerebro nuestro desecha las cosas que ya no usamos. Pero usted está entrando a la universidad y hay mucho control ahora en el examen de admisión por tantas personas inescrupulosas que han formado mafias para dar el examen de admisión. Por favor, no se dejen sorprender con eso. Entonces, la universidad tuvo que suspender un examen de admisión hace 3 años, 4 años, creo, ¿no?
porque los equipos electrónicos ahora son muy sofisticados, pero a la par que la delincuencia está avanzando, bueno, la tecnología avanza para bien y para mal, ¿no? Entonces hay algunos inescrupulosos que utilizan esos equipos, ¿no? En un examen de admisión se le detectó, bueno, yo tuve la suerte o la mala suerte de estar en esa oportunidad en la Facultad de Química, donde alguna había ingresado con un equipo microchip pequeñito, tamaño de un frejol Castilla, no sé, conozco el frejol Castilla que es bien pequeñito, ¿no? Y que lo había confundido contra sus monedas. Y en el Brasil se había colocado una cámara que era tan pequeñita, así tamaño de un chocolate princesa, bien pequeñito. Entonces, eso lo tenía una chica. Otra niña se había incrustado este audífono en el oído. Y bueno, así equipos como eso hemos tenido la mala suerte de encontrar, de que, y no nosotros, sino hay un equipo que la universidad contrata, ¿no? Un equipo de alta tecnología de la policía que escanea a cada uno de los alumnos, ¿no? Entonces, un examen de admisión cuando van a postular promedio de 7.000 por día, toda la ciudad universitaria se contrata. Entonces, no se dejen convencer por estas personas que le dicen que le van a permitir el ingreso. No, no, no hagan eso. No, no hay nada como ganar sus triunfos por mérito propio, ¿no? Entonces, en el examen de admisión no está permitido calculadora, no está permitido reloj, no está permitido muchas cosas y se les dice, o sea, guerra avisada no mata soldados. Yo siempre aconsejo, recuerden las potencias de los primeros números naturales, por ejemplo, ¿no? 2 a la 10, ¿no? Entonces, algo que usted tiene que recordar, ¿no? 9 elevado al cubo. Esas potencias tiene que recordarlas. Entonces, haga una tablita, pégalo en el techo de su casa cada vez que se acuesta, se levanta, ahí están los números y se le va a quedar grabado. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Dice, en lo siguiente, si los términos de una sucesión son, me dan esta sucesión. Yo de hecho ya tengo 4, 9, 25, 49. Estos sé que son potencias. 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado, 5 elevado al cuadrado, 7 elevado al cuadrado, 19 elevado al cuadrado. Entonces ya sé cuáles son los exponentes. ¿Dónde me dan esta restricción? Me piden el logaritmo, el logaritmo de b menos a más 5, ¿no? Si no está la base, estoy indicando que la base es 10, ¿no? Muy bien, entonces veamos la solución. Entonces yo ya sé, como he dicho, estos ya los debo reconocer. 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, 7 al cuadrado. Este es un número que se eleva al cuadrado. Debo determinar el valor de A. Esto es 19 al cuadrado, un número elevado al cuadrado. Este es 29 elevado al cuadrado. De estos valores yo ya debo tenerlos, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, vamos a ver la acotación de esto. En este caso, este es un valor positivo. Este es un valor positivo. Entonces, cuando los valores son positivos, yo puedo elevar al cuadrado. Elevo al cuadrado todo eso. Al elevar al cuadrado se me va y me queda a menos 3 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, acá, ¿qué pasa con la sucesión? Entonces, este valor que está acá, como esto de acá es 19, debo pensar que acá puede ir 13 y acá puede ir 17, porque los números que estoy tomando acá no. Puedo pensar en eso, ¿no? Puedo pensar que este número que está acá es igual a 13, ¿no? 13 al cuadrado, ¿no? Y si es 13 al cuadrado, entonces tendríamos que A tendría que ser igual a 16. Bien, ahora, por acá estaría 13 y acá tendría que tener 17 al cuadrado. Otro valor, porque me dicen que hay otros valores. Ahora, puedo pensar, si acá tengo a 19 y acá tengo a 29, entonces acá tendría 23. Porque todos estos números son números primos. 2, 3, 5, 7 es un número primo. 19 es un número primo. ¿Cómo determino los números primos? Los números primos se sigue la criba de Eratosthenes, una criba que se obtiene de la
de esta tabla, ¿no? Eso es una forma. Hay varias formas de determinar los números primos. Usted hace una lista de números 1 al 6, múltiplo de 6, y esto lo puede hacer 6, 7, 8. Lo puede hacer en el examen de admisión para tener los números primos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner acá, miren, ¿cuánto tiempo me queda? 11, 12, 13, 14, 15 y 6. A ver, 1, 7, 8, 6, 7. Acá he escrito, ahí está mal, ¿no? Ahí está mal. Ahí está mal. Debo tener cuidado con eso cuando hago esto. 7. Esto es 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Solamente hasta este valor. Nosotros cuando estudiamos teoría de números hacíamos por lo general hasta el 100. Bien, entonces vamos a hacer que usted haga en el examen hasta 50. Entonces, ¿qué tengo? Todos los que están debajo del 2 son múltiplos de 2. Los que están debajo del 3 son múltiplos de 3. Los debajo de 4 son múltiplos de 4 o de 2 y de 4. Los que están debajo del 6 también. Entonces, lo que me están quedando, uno no es un número primo, son los números primos, salvo alguno por ahí, ¿no? Entonces, sé que 5 es primo, que 7 es primo, que 2 es primo, que 3 es primo, que 11 es un número primo, 13 es un número primo, 17 es un número primo, 19 es un número primo, 20, 21, 22, 23 es un número primo. Los que quedan son los números primos. Entonces, acá los números que estoy viendo son, a ver, los números que son viendo acá son 2, 3, 5, 7. Acá estaba 19, pero esto debería ser, acá estará 17, por acá estará 17 y acá tendría que estar 13, porque acá hay un número acá. Entonces, por eso que se pone el 13. Ahí está 19, el que sigue tendría que ser 23, entonces esto tiene que ser 23 al cuadrado. Entonces, b más 2 sería igual a 23, por lo tanto, b es igual a 21. Entonces ya tengo el valor de a, tengo el valor de b y puedo reemplazar acá y determinar ese logaritmo, ¿no? Entonces, b menos a más b es igual a 10, ¿no? Entonces, pero cuando no me dan la base, está implícito que la base es 10. Entonces, acá yo tengo el logaritmo de 10 en base 10. Recuerde que el logaritmo de a en base a es igual a 1. Y como esto es logaritmo, ¿cuánto da eso? 10. De 10 en base 10, eso es igual a 1. Y la respuesta estaría en la alternativa C. Preguntas. Todo claro, Miss. Ok, muy bien. Entonces, continuamos con el ejercicio 3. Dice el ejercicio 3. Dice, en una heladería el precio de un helado de vasito es de esta expresión, ¿no? Soles. Y helado de barquillo es el logaritmo de x en base 2 más 1 soles. Si Juanita compra un helado de vasito y 3 helados de barquillo en dicha heladería, pagando por todo 19 soles, determine cuánto cuesta un helado de barquillo, ¿no? Un helado de barquillo. Muy bien. Entonces, ella ha pagado en total 19 soles. Ella ha comprado un helado de vasito, ¿no? Entonces, ella compró un helado de vasito y 3 helados de barquillo. El helado de vasito cuesta esto. Vamos a ponerle a esto alfa. Y el helado de barquillo cuesta esto, que es igual a beta. Entonces, cuento un helado de vasito, sería 1 por alfa, más 3 helados de barquillo, sería 3 por beta. Y todo eso tuvo un costo de 19 soles. Entonces, esto es una ecuación simple. Entonces, reemplazo esos valores. 1 por alfa, pero alfa es logaritmo de x al cuadrado en base 2 más 6, más 3 veces beta, que es logaritmo de x en base 2 más 1, y eso es igual a 19, ¿no? Entonces, eso me lleva a la ecuación. Todo enunciado siempre me va a dar a una ecuación.
Muy bien, ahora hay que resolver esta expresión, ¿no? Entonces ahí yo tengo que resolver esto, ¿no? Entonces, este 2 viene acá y tendría logaritmo de 2 veces el logaritmo de x en base 2 más 6. Multiplicamos acá y esto pasa a restar. 6 más 3 me va a dar 9, esto viene acá, sería menos 19 y eso me quedaría menos 10, ¿no? No, ahí se está multiplicando, acá este 2 viene acá a multiplicar, por eso aparece el 2 acá. Y entonces me quedaría 2 logaritmos de x en base 2 más 3 logaritmos de x en base 2. Esto es un número, recuerde. Entonces, ¿cómo sería? 2 alfa más 3 alfa me da 5 alfa, ¿no? Esto se puede sumar y pasar acá, y esto me da 10, ¿no? En vez de restar, pasando acá a sumar, a restar, disculpe. Bien, ahí simplifico y tendríamos que el logaritmo de x en base 2 es igual a 2, ¿no? Y ahora utilizamos la definición de logaritmo. Recuerde y vuelvo a escribir. Logaritmo de x en base b es igual a a, si y solamente si b a la a es igual a x. Entonces, en este caso, logaritmo de x en base 2 es igual a 2, si y solamente si x es igual a 2 elevado al cuadrado, y eso es igual a 4. Entonces, x toma el valor de 4, ¿no? Definición de logaritmo. Hay que recordar eso, por eso lo escribo varias veces para que no olvide. Entonces, preguntan acá, ¿cuánto cuesta el helado de barquillo? Entonces, y el helado de barquillo es logaritmo de x en base 2 más 1. Entonces acá reemplazo 4, ¿no? Entonces, si acá pongo 4, que es 2 al cuadrado, este 2 viene acá. Entonces, acá para hacerlo despacio, esto me daría logaritmo de 4, que es 2 al cuadrado, en base 2, más 1. Esto viene acá a multiplicar al logaritmo de 2 en base 2, más 1. Pero esto de acá es 1. Y me quedaría simplemente 2 más 1. Y esa suma me da 3, ¿no? Ahí está apareciendo. Esto de acá es, yo ya lo he desarrollado, esto de acá es 2, más 1, 3. El helado de barquillo tiene un costo de 3 nuevos soles, ¿no? La respuesta estaría en la alternativa B. Como ven, el resultado no es complejo, todo es sencillo ahí, ¿no? No hay dificultad ahí. Bien, vamos al ejercicio número 4. Dice, al resolver la ecuación, acá está la ecuación, se obtiene que A es solución. Halle el valor de esta expresión. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que debo hallar la solución de esta ecuación. Para hallar la solución de esta ecuación, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero debemos ver que está tomándose, mira, la variable está acá en la base, ¿no? Entonces, estamos con un número que es logaritmo de x en base 5. La base nunca puede ser negativa, tiene que ser positiva diferente de 1. Y el número a quien le tomo el logaritmo también tiene que ser positivo. Entonces, este x tiene que ser mayor a 0 y diferente de 1. Entonces, estas son las primeras condiciones. El x mayor que 0 y el x tiene que ser diferente. Eso es primero. Eso me garantiza la existencia de la solución. Ahora recién paso a resolver. Esta es la inecuación. A ver, ¿qué tendríamos que hacer acá? Entonces, acá este 2 viene acá y este es el logaritmo de esta expresión. Esto de acá podría pasar acá a multiplicar. No. Sí, lo único que se ha hecho es pasar esto acá como exponente que está, pasa a multiplicar y luego esto pasa a
sumar. Me quedaría esta expresión. ¿Podría cambiar bases? Vamos a hacer lo siguiente. La definición de logaritmo me dice lo siguiente. Logaritmo de A en base B es igual a X si y solamente si A es igual a B a la X. Bien, como quiero eliminar logaritmo, entonces yo tengo, piense usted que esto de acá es, lo voy a escribir así, logaritmo, todo eso ahí le voy a llamar A, en base X. Esto es igual y a este lo voy a llamar C. Entonces, según la definición, esto estará bien si solamente si se cumple, si solamente si A es igual a X a la C. ¿Quién es A? Es 3X logaritmo de X en base 5 más 4 es igual a ¿quién? A X elevado a la potencia 2 logaritmo de X en base 5. Eso es lo que está apareciendo acá. Es lo que está apareciendo ahí. Voy a borrar esto de acá. Es lo que está apareciendo acá. A partir de la definición del logaritmo, yo puedo decir que X elevado a toda esta expresión es igual a 3X a la logaritmo de 5 de X en base 5 más 4. Esto es de la definición del logaritmo. No sé si esa parte se entiende. ¿Me confirman, por favor, si Sí, se profesora, se entiende. Sí, Miss. Ok, muy bien. Entonces, ahí ya tengo algo mucho más sencillo y me digo, muy bien. Acá tengo el logaritmo de X en base 5 y acá tengo un número que está elevado a 2 veces el logaritmo de X en base 5. Puedo cambiar y sacar la potencia 2 por fuera y tener X elevado a la logaritmo de X en base 5 elevado al cuadrado. Y estos dos términos pasan al otro lado a restar, ¿no? Entonces, por teoría de exponentes, este sale. Y estos dos pasan acá a restar. Y ahora ya, ¿por qué hago eso? Porque ahí ya tengo, si usted a esto le llama A, tendría A cuadrado menos 3 veces A menos 4 igual a 0. Eso es una ecuación en la variable A de grado 2 que usted puede factorizar. Y esto es igual a menos 4 por A más 1 igual a 0. Una ecuación de grado 2. Borramos todo, entonces esto me va a dar esta factorización. Bien, ahora, si el producto de dos números me da 0, uno de ellos tiene que ser 0. Y como X por condición es mayor a 0, esto de acá no puede ser 0. La única posibilidad es que esto sea 0, ¿no? Esto jamás es 0. Ya vimos que en la gráfica que tiene la función exponente, la función exponencial siempre es positivo, jamás es negativo. La función logaritmo sí. Entonces, esto nunca será 0. Esto tendría que ser 0, entonces. Si esto es 0, entonces toda esta expresión tendría que ser igual a 4. Cuando mi variable está como exponente, tomo el logaritmo a ambos lados para bajar ese exponente. Tomamos logaritmo y logaritmo, ¿no? Al tomar logaritmo, fíjese acá, al tomar logaritmo, esto que está acá pasa acá a multiplicar y tendría logaritmo de X en base 5 por logaritmo de X en base 5. Pero estos dos son iguales, entonces sería logaritmo de X en base 5 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que está apareciendo ahí? ¿No?
Ahora bien, vamos a borrar todo. Entonces, de acá tendría, podría sacar la raíz cuadrada, porque todo es positivo, puedo sacar la raíz cuadrada. Y entonces necesito despejar X, necesito la solución. Entonces, esa raíz cuadrada, sí. Acá nuevamente utilizo la definición de logaritmo, ¿no? Logaritmo de X en base 5 igual, vamos a llamarle esto alfa, ¿ya? Eso lo voy a llamar alfa. Eso se da si y solamente si X es igual a 5 al alfa. Y es lo que está apareciendo acá. X es igual a 5 elevado a la raíz cuadrada del logaritmo. Entonces ahí estoy utilizando definición de logaritmo. Y acá teoría de exponente, ¿no? Entonces si tengo esto de acá, me está diciendo entonces que mi solución, porque yo quería X, es 5 elevado a la raíz cuadrada del logaritmo de 4 en base 5. ¿Quién era? Era la solución de esta ecuación. Lo que me piden es el valor de esta expresión. Entonces voy a reemplazar acá. Entonces reemplazando acá, ¿y ahí qué vamos a hacer ahí? A ver un momentito acá. Allá. Necesito esto de acá. Necesito logaritmo de a en base 5 elevado al cuadrado. Vamos a poner esto de acá. Vamos a ponerlo acá. Acá se ha puesto de frente. Necesito logaritmo de a, pero a es 5, la raíz elevada a la raíz cuadrada del logaritmo de 4 en base 5 en base 5, ¿no? 5 elevado a la a. Pero muy bien. Pero esto de acá, como está como exponente, pasa a multiplicar. Y me quedaría raíz cuadrada del logaritmo de 4 en base 5 por logaritmo de 5 en base 5. Pero esto es igual a 1. Y solamente me queda esta expresión, ¿no? Entonces, ¿y de dónde está? Ah, pero está elevado al cuadrado, ¿no? Todo eso está elevado al cuadrado. Al elevarse al cuadrado, exponente y radical se va y solamente me queda logaritmo de 4 en base 5. Entonces, logaritmo de a en base 5 elevado al cuadrado es logaritmo de 4 en base 5. Simplemente al reemplazar, se va a cancelar y llego a este resultado. Bien. Entonces, esto se va a reemplazar acá. Y se tiene 3 menos, se tiene 3 menos esto que estamos obteniendo, que es logaritmo de 4 en base 5, pero se simplificó. Ah, ya, está reemplazando, nuevamente está reemplazando. Eso es igual a, ¿qué quedó acá? Quedó logaritmo de 4 en base 5, menos esto de acá por propiedad. Recuerde que el logaritmo de a en base b es igual a 1 sobre logaritmo de b en base a. ¿Qué hago? Cambio las bases. Entonces, esto de acá se cambia y se escribe logaritmo de 64 en base 5. Ahí se está utilizando propiedad de cambio de base. Muy bien, pero 64 es 4 elevado al cubo. Entonces, esto es logaritmo de 4 elevado al cubo en base 5. Entonces, esto viene acá a restar, a multiplicar el logaritmo. Y tendría que todo esto que está acá es 3 logaritmo de 4 en base 5. Y es igual a lo que está anterior a él, ¿no? Es igual a esta expresión. Por lo tanto, esta diferencia es igual a
0. Y por lo tanto, el valor de toda esta expresión es 0. Y la respuesta estaría en la alternativa A. Ese es el ejercicio número 4. No sé si eso estuvo claro. ¿Qué parte Sí. de acá no se entendió? A ver, si alguno me pregunta, por favor, o estuvo claro, lo hacemos alguna parte que no estuvo claro ahí. No sé si tengo caritas tristes ahí. A Todo ver, por claro, favor, todo claro. Ok, bien, entonces pasamos al ejercicio número 5. A ver, Profesora, ejercicio 5, dígame. sí, quiero saber si el argumento elevado al cuadrado es lo mismo que todo el logaritmo elevado al cuadrado. En este caso depende, pues. Por ejemplo, acá, no es lo mismo. A ver, acá, esto de acá, estoy utilizando esta propiedad, logaritmo de A a la N en base B. Esto de acá es N veces, esto no es igual al logaritmo de A por B N veces. No es igual. No se va. Esto de acá viene a multiplicar al logaritmo, multiplica al logaritmo. Esto es igual a 3 veces logaritmo de A en base B. Multiplica, pero al logaritmo. No es esto de acá, no es que esto de acá voy a multiplicarlo 3 veces, no es igual. No se tiene que tomar igual, ¿no? Porque, por ejemplo, si el n fuera un medio, no es un medio logaritmo. No son conceptos. Simplemente todo esto que está acá, usted lo pasa acá a multiplicar, pero ahí sí me va a dar 2 veces, ¿no? El exponente es 2 veces. Para este caso. Vamos a ver el ejercicio número, sería igual, no, vamos a ver eso. El ejercicio 5 dice, para medir, y ahí vamos a ver dos aplicaciones fuertes donde aparece el logaritmo, ¿no? Dice, para medir la magnitud de un terremoto según la escala de Richter, se emplea el siguiente modelo. Ya me están dando el modelo. El modelo me dicen que es igual al logaritmo de la intensidad sobre la intensidad inicial, donde I es la intensidad el I sub 0, este de acá que está acá, la intensidad del sismo umbral, ¿no? Si un sismo tuvo una magnitud de 6,2 en la escala de Richter, ¿qué magnitud tendrá otro que sea 4 veces más intenso? Considere la longitud de 2, ojo, acá la base ya es 10, por eso no se considera. Considere el logaritmo de 2 igual a 0,3. Entonces tengo este dato, ¿no? Tengo el dato de que para medir esa magnitud se considera eso de acá, m igual a logaritmo de la intensidad sobre I sub 0. Ahora bien, si un sismo tuvo una magnitud de 6,2, entonces acá ahora ponemos 6,2, ¿no? Un sismo tuvo, no sé cuál es el sismo, tuvo una magnitud de 6,2, 6,2 es igual al logaritmo, la magnitud de la intensidad sobre la intensidad del sismo umbral, ¿no? Ahora, me pregunta qué magnitud esto de acá tendrá otro en el cual su intensidad es 4 veces más, o sea, esto de acá es 4. Entonces, yo no sé cuál es la magnitud. Lo que sí sé es la intensidad, que ahora es 4 veces la intensidad anterior. Entonces, ¿qué quiero? Determinar la magnitud. ¿De quién? De un terremoto cuya intensidad es 4 veces la intensidad anterior. La intensidad del sismo umbral no me dice nada, entonces era el mismo, ¿no? Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Me piden ese valor, le vamos a llamar X. Entonces, o le vamos a, acá le he puesto M, entonces me piden M igual a la
al logaritmo de 4 veces la intensidad sobre la intensidad del sismo umbral. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Utilizar las propiedades del logaritmo. Eso vendría a ser... disculpe. Si yo escribo esto, acá tengo el logaritmo de un cociente, podría ser logaritmo de una diferencia, ¿no? Logaritmo de 4 veces la intensidad menos el logaritmo de I sub 0, de la intensidad del sismo umbral. Y esto es igual, logaritmo de un producto viene a ser el logaritmo de una suma, logaritmo de 4 más logaritmo de la intensidad menos el logaritmo de la intensidad umbral, ¿no? Pero esto de acá es una diferencia, entonces esto es igual, logaritmo de 4 sería el logaritmo de 2 al cuadrado, más eso lo podría escribir como nuevamente el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad umbral, que se conoce. Entonces, y esto viene a multiplicar acá y eso me daría 2 veces el logaritmo de 2. ¿Por qué pongo eso? Porque eso se conoce y eso también se conoce, ¿no? Y eso es lo que aparece acá, ¿no? Logaritmo de 4 de frente, ¿no? Ahí se ha puesto de frente, ¿no? Pero eso es por la aritmética de los logaritmos. Muy bien, entonces acá, por teoría de propiedades del logaritmo, acá esto es 2 al cuadrado, también sale. Pero esto lo conozco, está acá. Para el sismo con esta intensidad era 6,2. Y este valor también lo conozco, que es 0,3. Entonces reemplazo y acá también reemplazo. Y la suma de esto me daría 6,8. Entonces, a ustedes le preguntan, no, la magnitud de este sismo, que es 4 veces más intenso que el sismo anterior, ¿no? Esa magnitud es igual a 6,8, ¿no? Hay muchas fórmulas que ya se desprende del logaritmo, muchas. Y ahí está la respuesta del ejercicio número 6, ¿no? Entonces, otro ejemplo en el cual se aplica también el logaritmo tiene que ver con la tasa de mortalidad. La mortalidad, sí. Tiene que ver con la tasa de mortalidad, que es una función exponente, es una función donde la variable está como exponente. En el caso anterior, fíjese, acá estamos utilizando el logaritmo y acá están las magnitudes, ¿no? Pero acá estamos utilizando ya un modelo, nuevamente me dicen el modelo, acá también me dicen el modelo, ya me dan la ecuación. Entonces acá me dicen, el modelo de decaimiento exponencial es este, ahí está. Este modelo, la variable es el tiempo, este es el número de Neper, este A sub 0 es el valor inicial. Por ejemplo, si usted tiene un cultivo de abejas y comienza con 100 abejas, quiere saber qué pasará luego de una semana, cuántas abejas en condiciones normales tendrá su panal, un ejemplo, ¿no? O bacterias. Tiene un cultivo de bacterias, comienza con 1000 bacterias, ¿qué pasará luego de determinado tiempo, ¿no? Entonces, dice, el modelo de decaimiento exponencial es este modelo, donde A sub 0 es el valor inicial, E la constante de Euler, K una constante que determina la tasa de decaimiento y T es el tiempo transcurrido en años. El modelo, dice, se utiliza para calcular la semivida o el tiempo que tarda una sustancia en decaer exponencialmente hasta la mitad de su cantidad inicial, ¿no? Si la semivida del carbono 14 es de 5.730 años, determine la tasa de decaimiento, ¿no? ¿Qué tan rápido cae esto, ¿no? Entonces, bien, mi modelo está dado de esta forma, donde acá mi tiempo es, la variable acá es T está en años.
En este caso, para el carbono 14, me dice que la semivida del carbono 14 es de 5.730 años. ¿Qué viene a ser la semivida? Es el tiempo que tarda en caer la vida a la mitad. Entonces, para un tiempo de 5.730, eso será igual a sub 0. Ojo, el tiempo está acá y el tiempo también está acá. El tiempo, mire, es el mismo. Pero en este tiempo que ha pasado, ya no está, ¿no? El modelo se utiliza para calcular la semivida o el tiempo que tarda una sustancia en decaer exponencialmente hasta la mitad de su cantidad original. Quiere decir que en este tiempo él ha pasado a la mitad de la inicial. ¿Cuál era la inicial? A sub 0. El A sub 0 es el valor inicial. En este tiempo, entonces, en 5.730 años, ya no está a lo que inició, sino ha decaído, bajó. O sea, si tenía sub 0, ahora está en la mitad. Muy bien, entonces en este caso me dicen que determine la tasa de decaimiento, ¿no? Entonces, ¿quién es esa tasa de decaimiento? K. K es una constancia que determina la tasa de decaimiento. Entonces vamos a determinar el valor de K. Entonces, en esta ecuación, ¿quién se va? A sub 0. A sub 0, que es una constante porque es un valor con que se inicia, se va. Me queda un medio de E a la K por 5.730. ¿Quién es mi variable K? ¿Cómo está? Como exponente. Si la variable está como exponente, debemos tomar el logaritmo. Pero como este es el número de Neper al número de Euler, le vamos a tomar a ambos lados, le vamos a tomar el logaritmo. ¿Pero qué logaritmo? El logaritmo natural, no el logaritmo en base 10. ¿Para qué? Para que esto se cancele. Esto de acá es igual a menos 2, ¿no? Menos 2 logaritmo de 2. Y esto de acá se cancela y me quedas, ojo que acá, recuerde que el número de Neper, esto de acá es logaritmo natural de E en base E, ya no se coloca, elevado a una constante. Este valor viene acá a multiplicar y tendría K por el logaritmo natural de E en base E. Y esto es 1, por eso es que se cancela y solamente me queda el exponente, ¿no? Bien, entonces ahí despejo el valor de K. K es igual a menos logaritmo natural de 2 entre 5.730. Y esa alternativa estaría en la alternativa A, ¿no? Entonces, en el examen de admisión me van a dar este tipo de modelos. No te quita más de un minuto en desarrollarlo, ¿no? Pero tener claro los conceptos que te están dando en el enunciado. La respuesta estaría en la alternativa A. Acá tengo una inecuación con logaritmo, ¿no? Dice, si A es el número de soluciones enteros que verifican esta inecuación. Me piden que haya el valor del logaritmo de A en base a un medio. Entonces hay que determinar ese valor de A de esta inecuación, ¿no? Entonces, primero, ojo acá. Como estoy tomando el logaritmo a x al cuadrado menos 7, la variable está como exponente, el logaritmo solamente se aplica a valores positivos. Entonces, la primera restricción que debo ver es que x al cuadrado menos 7 debe ser estrictamente mayor a 0. Es la única. Entonces, eso me lleva a que el x al cuadrado sea mayor que 7. Entonces, x tiene que ser mayor a raíz cuadrada de 7 o menor a menos raíz cuadrada de 7. Entonces, es la restricción que tiene para x. Una vez que yo determino la restricción, recién paso a resolver o a desarrollar ahí la ecuación. Esto pasa al otro lado y ahora en esta inecuación tenemos una inecuación y los exponentes son polinomios, donde ahí está la variable x. La base son valores positivos. E es número de Neper, valor positivo. Entonces yo podría, en este caso, recuerde que acá tengo que tener la misma base para eliminar. Entonces hay que hacer algunos
artificio es acá mantener, descartar. Vamos a utilizar esta propiedad, ¿no? Esto de acá, ¿no? Se puede eliminar. Voy a copiar esto por acá. Entonces, para eliminar, yo tengo que tener las mismas bases. Entonces, yo digo acá. Entonces, ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, en este caso, mire, este valor viene acá. Está como exponente, viene a multiplicar. Entonces, tendría 3 al cuadrado por teoría exponente. Eso me daría 9, ¿no? Eso me daría 9 elevado al logaritmo de e en base 5. Y acá puedo cambiar esto. Esto me daría e elevado al logaritmo de 9 en base 5. Propiedad también de logaritmo, ¿no? Recuerde que habíamos dicho que yo puedo cambiar. Si yo tengo a elevado al logaritmo de b en base c, eso es igual a b elevado al logaritmo de a en base c. Es lo que se va a hacer acá. Entonces se cambia y ya tengo que las bases ahora sí son iguales. Pero este es el número de Nepe, es un número mayor a 1. Por lo tanto, la desigualdad no va a cambiar. Entonces ahí tendríamos ahora que comparar solo los exponentes. Logaritmo de x al cuadrado menos 7 en base 5 será menor o igual que el logaritmo de 9 en base 5. La base es mayor que 1, entonces me queda solamente esta expresión. Borramos todo. Nuevamente acá. Nuevamente tengo una expresión de esta forma. Esto se mantiene siempre y cuando estas bases sean mayor a 1. Como 5 es mayor a 1, entonces puedo eliminar todo y tener simplemente que x al cuadrado menos 7 es menor o igual a 9. Esto nuevamente me lleva a una inecuación, x al cuadrado menor o igual a 16, o x estará entre menos 4 y 4, ¿no? Entonces, esta es mi solución, ¿no? Entonces, pero por acá, ojo que yo debo ver lo siguiente, ¿no? Esta es una solución y esta es otra solución. Por acá está menos raíz cuadrada de 7 y raíz cuadrada de 7. Por acá está 4 y por acá está menos 4. Esto me dice que el x tiene que ser mayor estricto a este valor o menor estricto a este valor. Y por acá tengo que el x estará entre menos 4 cerrado y 4 cerrado. La solución entonces estaría en estos dos intervalos, en la unión de ellos, ¿no? Entonces de menos 4 a menos raíz cuadrada de 7 y de raíz cuadrada de 7 a 4. Cerrado en 4 y menos 4. A que viene a ser el número de soluciones enteras que verifican esta condición. ¿Cuántos valores enteros hay acá? Estará menos 4, menos 3, 3 y 4. ¿Cuántos hay? 4. Entonces, ¿A qué viene a ser? 4. A es igual a 4. Vamos a borrar todo. Si A es igual a 4, entonces reemplazamos ahí. Tendríamos logaritmo de 4 en base a un medio, que es igual a logaritmo 4 es 2 elevado al cuadrado. Un medio es 2 a la menos 1. Esto sale a multiplicar y esto sale a dividir. Y esto sería logaritmo de 2 en base 2. Acá multiplicamos y esto me daría menos 2. No, menos 1 da. A ver, es que me equivoqué. Vamos a borrar esto. Dos al cuadrado y esto es 2 a la menos 1. Así está bien.
Esto de acá es 2 sobre menos 1. Ahí está. Y esto, logaritmo de 2 en base 2 es 1. Y esto de acá es menos 2. Es correcto. La respuesta sería igual a menos 2. Y aparece en la alternativa C. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Entonces acá se aplica 2 veces, ¿no? Entonces, estos casos. Entonces hay que cuidar la base. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Camila, Karina, Ernesto, ¿estaban acá en clase o se perdieron por ahí? Ok. Se me dice que estuvo bien. Ok. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver el ejercicio número 8. Dice, si A es la menor solución que verifica la inecuación y B la mayor solución entera que verifica la ecuación. Determine el valor de A por B. Entonces, A es la menor solución. Entonces hay que determinar la solución de esta inecuación donde la variable también está como exponente, ¿no? Bien, pero esto tendrá sentido, primero existirá esto si lo que está dentro de esas radicales son valores positivos, si no, no tiene sentido. Entonces, lo primero que tengo que ver es si existe esta solución. Entonces, analizo los radicales. Existencia sería 5 por x menos x al cuadrado más 2, 14, tiene que ser mayor o igual a 0, y esto también debe ser mayor a 0. Pero fíjese qué casualidad acá. Esto que está acá, si yo lo escribo así, menos x al cuadrado más 5 por x más 14 sería mayor o igual a 0, ¿sí o no? Multiplico por menos, cambia la desigualdad y me quedaría x al cuadrado menos 5 por x menos 14 menor o igual a 0. Pero esto que está acá es igual a esto que está acá. Entonces, ¿qué yo tengo? Tengo un número que me dicen que es menor o igual a 0 y ese número a la vez es mayor o igual a 0. ¿Existe un número que sea menor o igual a 0 o mayor o igual a 0? Salvo, se va a dar sí, solamente sí, ese número es igual a 0. No hay otra cosa. Entonces, este x al cuadrado menos 5 por x menos 14 debe ser 0. Entonces, a partir de eso, entonces tendríamos que x al cuadrado menos 5 por x menos 14 es igual a 0. Eso se puede factorizar, ¿no? Como menos 7 y 2, ¿no? Y entonces, el x tendría que ser 7 o el x tendría que ser igual a menos 2. Ahora, me dicen que A es la menor solución. La menor solución es menos 2. Entonces, A es igual a menos 2. Ya tengo esto de acá. A tendría que ser igual a menos 2. Y B es la mayor solución entera. En este caso, ahora tengo esta expresión. Pero en este caso, como me dice menor o igual a 1, como tengo acá esta expresión con valor absoluto, acá también le voy a poner lo mismo. Reemplazamos el valor de A. Eso me daría 4. Logaritmo de 4 menos 2 menos A menor o igual, ¿no? Entonces acá, fíjese. Si usted reemplaza acá, me va a quedar logaritmo de menos x más 2, porque A vale menos 2, y acá me daría 4. Como me dice menor o igual a 1, y para tener la misma expresión, pongo logaritmo de 4 en base 4. Y esto es 1, ¿no? Ahora bien, ahora utilizo la misma propiedad que utilizamos en el caso anterior. Puedo cancelar los logaritmos y se mantiene la desigualdad siempre la base sea mayor a 1. La base es 4, es mayor a 1. Entonces, cancelo los logaritmos y mantengo la desigualdad. Menos x más 2 menor o igual a 4. Y ahí me olvidé de eso. Y eso es muy importante. Siempre debo asegurarme que
el número a quien le tomo el logaritmo tiene que ser positivo. No puedo tomar logaritmo a valores negativos. Entonces, menos x más 2 mayor a 0, o lo que es lo mismo, que el x sea menor a 2, ¿no? Y ahora sí cancelo. Tendría menos x más 2 menor o igual a 4, o el hecho de que menos 2 menor a x. ¿Qué me estaría diciendo entonces acá? Que el x es mayor a menos 2, mayor o igual a menos 2 y menor a 2. El x estará en este intervalo, ¿no? Entre menos 2 y 2, cerrado en menos 2, abierto en 2. Muy bien, esto es la solución para esta inecuación. Y me dicen que B es la mayor solución entera. El mayor valor entero acá es 1. Entonces B es igual a 1, ¿no? Y si A vale menos 2 y B vale 1, me piden a mí el valor de A por B. Ese producto es igual a menos 2. Y la respuesta estaría en la alternativa E. Y por último, estas son las claves de los ejercicios propuestos. Espero que puedan desarrollar los ejercicios propuestos. En caso de que tuvieran alguna dificultad con estos ejercicios, recuerden que el Centro P brinda asesoría académica. Ustedes ya saben los horarios, pueden ingresar a alguna de las aulas y pedirles que les ayude en aquellos ejercicios que ustedes no tuvieron claridad, ¿no? O en aquellos que no les salen, ¿no? Pero usted trate de desarrollar los ejercicios. Bien, de mi parte, eso sería todo. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos estaríamos viendo, Dios mediante, ya en la universidad, cuando estemos ya en aulas universitarias. Les deseo la mejor de la suerte, chicos. Estudien. Ya estamos en un tramo pequeño para ser llamados cachimbo. Gracias, José, por el aplauso. Gracias, Beatriz, muy amable. Continuarán con el profesor que ya se hará presente en la siguiente clase. Gracias a la auxiliar que estuvo apoyándonos. Muy buenos días. Permiso.